Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos da el Señor, esta nueva oportunidad que nos da el Señor para venir a compartir algo de Él, para venir a ser instruidos por Él. Y le pedimos a Él que sea quien se mueva en este lugar a través de su Santo Espíritu. Le damos un saludo muy especial igualmente a las personas que van a ver este video, los que van a verlo a través del Face. Un saludo muy especial. Hoy le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ustedes, gracias por nosotros, por la vida nuestra, por el milagro que nos da en este día de poder estar respirando, de poder venir a compartir de lo de Él. Le damos gracias a Él por este privilegio, porque es un privilegio el poder estar en esta hora. Es Él el que ha separado este tiempo para nosotros, es Él el que ha dispuesto este lugar para nosotros, es Él el que nos ha traído en esta hora. Y que sea Él en esta hora quien hable, que sea Él quien se mueva poderosamente. Por eso en esta hora invocamos su nombre, que sea Él a través de su Santo Espíritu, tocando nuestros corazones, tocando los corazones de todas las personas que vayan a ver este video. Y hoy el Señor tiene un tema preparado para todos nosotros, y es la estatura del varón perfecto. Hoy vamos a ver cómo buscamos esta estatura. Vamos a ver qué es lo que realmente el Señor nos pide. Si estamos hablando de una estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, la Biblia tiene que decirlo como siempre hemos dicho. Todo lo que se hable aquí tiene que estar a la luz de la palabra, tiene que estar plasmado en la palabra del Señor. Entonces vamos a las Escrituras, vamos a Efesios capítulo 4, del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Escritura? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aquí está hablando la palabra del Señor, está hablando de la plenitud de Cristo, está hablando de la estatura, está hablando del varón perfecto. A eso es que nos manda el Señor nos manda a buscar esta estatura, y está hablando a nivel de congregación, a nivel de iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y a nivel de nosotros como individualmente. Como quien dice, nosotros tenemos que buscar esta estatura y después buscarla en conjunto, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces debemos buscar esta estatura del varón perfecto, pero hoy nos vamos a dar cuenta cómo llegamos a esa estatura, cuál es el proceso por el cual debemos pasar, porque a veces creemos que llegamos a la iglesia, llegamos a una congregación y creemos que ya tenemos la estatura del varón perfecto. No, la palabra del Señor hoy nos tiene que mostrar cómo va haciendo ese proceso en nuestra vida, así como hablamos en el video pasado sobre el amor, así mismo es la estatura del varón perfecto. Entonces vamos a las Escrituras. Ya me está hablando el Señor de la estatura, pero ¿cuál es esa estatura? El Señor me está diciendo en su palabra, como quien dice, hay una estatura a la cual hay que llegar, y esta es la estatura del varón perfecto, que es la estatura de Jesucristo, que es Jesucristo, como quien dice. Esta es la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Pero ¿quién fue Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo para que tuviera la estatura del varón perfecto? Nosotros debemos caminar hacia allá, dice la palabra del Señor. Jesucristo es el varón perfecto, Él tiene la estatura, la máxima autoridad. Ahorita vamos a decir, ¿por qué es que es la máxima autoridad? ¿Por qué es que debemos buscar la estatura del varón perfecto? Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué es lo que representa esta estatura del varón perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué hay una estatura del varón perfecto? ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no conoció pecado, como quien dice Jesucristo no pecó. Él no pecó.
Esa es la estatura del varón perfecto, no pecar. A eso es que nos llama el Señor, a que no pequemos, a que como personas individualmente no pequemos y asimismo como cuerpo de Cristo, como iglesia. Esa es la estatura del varón perfecto, no pecar. Como quien dice, aquí hay una estatura donde debemos buscar el no pecar. ¿Qué tanto vamos creciendo? Y nos vamos a dar cuenta cómo vamos creciendo, cómo vamos adquiriendo esa estatura. ¿Y por qué el no pecar? ¿Por qué es tan necesario el no pecar? Vamos a ver a través de la Escritura por qué el no pecar. Vamos al libro, al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Por qué es necesario el no pecar? Debemos entender para qué queremos llegar, para qué tenemos que buscar, para qué tenemos que tratar de no pecar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Listo, esto es lo que significa la autoridad. Él le dijo que le dio autoridad y poder a los discípulos para sanar enfermos, bueno, para hacer las liberaciones, para hacer cantidad de cosas, pero a los discípulos es necesario tener esta autoridad para poder hacer estas cosas. Esta autoridad es que el no pecar, ¿qué tanto no pecamos? Eso es lo que tenemos de autoridad, porque recordemos que en el otro lado hay diferentes rangos de autoridad y sabemos que dice la palabra del Señor que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, bueno, cantidades, hay diferentes estaturas en el otro lado y eso es lo que necesitamos, adquirir esta estatura acá para poder, lo que dice la palabra del Señor, tener autoridad sobre ella, para poder sanar enfermos, para poder echar fuera demonios. Eso es lo que necesitamos, buscar esa estatura es el no pecar, que cada día pequemos menos para que podamos aumentar esa autoridad para poder doblegar las tinieblas. De eso se trata. Y está diciendo, a los discípulos fue que les dio esa autoridad, ese poder, para poder sacar demonios, para poder sanar enfermedades. Pero vamos a ver cuáles son esos discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Es necesario saberlo. Leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Ahí nos va a decir cuáles son los discípulos. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Esto es lo que está diciendo. Si permaneciereis en mi palabra, si obedeciereis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros, para ser discípulos, necesitamos permanecer, obedecer la palabra. Obedecer, ya está hablando igualmente de no pecar. Porque obedecer la palabra es no pecar, sencillamente. Nos sujetamos a la palabra del Señor. La iglesia debe sujetarse a la palabra. Dice que la iglesia debe sujetarse a Cristo. Que las esposas deben de sujetarse a sus maridos como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Entonces nosotros debemos sujetarnos a la palabra para poder ser discípulos, y para poder tener esta autoridad, que es no pecar. Al no pecar vamos a tener autoridad sobre las tinieblas. No es porque vamos a una congregación que tenemos autoridad sobre las tinieblas, porque si recién llegamos y vamos a echar fuera demonios, los demonios nos van a atacar a nosotros porque tienen más autoridad ellos. Todavía no hemos adquirido, la adquirimos a través de la obediencia, pero vamos a ir viendo cómo es este proceso. ¿Cómo se hace este proceso? Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Cómo es que vamos adquiriendo esta autoridad? ¿Cómo es que el Señor nos dice, hagan esto y esto para que ustedes puedan llegar a ser discípulos, mis verdaderos discípulos, y puedan tener esa autoridad, puedan tener esa estatura del varón perfecto? ¿Qué dicen las Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. O sea que a través de las Escrituras nosotros vamos adquiriendo esto que está diciendo acá. Eso es lo que nos dice el Señor. Después nos dice que las Escrituras, necesitamos de las Escrituras, necesitamos leerlas, necesitamos que cómo ocurre este proceso.
Es necesario. Ya el Señor me está diciendo, a través de la Escritura es que usted puede llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué debe pasar con las Escrituras? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las abrimos en el Salmo 91 y las dejamos abiertas en el Salmo 91? ¿O las leemos? ¿O qué es lo que debemos de tratar de hacer? Aquí el Señor me está diciendo, en la Escritura está. En la Escritura está todo. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 10, para que vamos aclarando. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, de la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Listo, está hablando de un conocimiento pleno, que nos vamos renovando. ¿Por medio de qué? O buscando la imagen del que nos creó. ¿Cuál es la imagen del que nos creó? Cristo. Pero nos vamos renovando poco a poco, a medida con las Escrituras. Eso es lo que van haciendo las Escrituras en nosotros. Nos van renovando a medida que vamos creyendo, nos van renovando, nos van sacando todas aquellas cosas pecaminosas, digámoslo de esa forma, y nos va dando autoridad. En el momento que la palabra entra en nuestro corazón, nos va dando autoridad. ¿Por qué? Porque ahí en el corazón nace la obediencia. Pero ahorita vamos a ver esa parte, y ahí es donde vamos escalando, como quien dice, necesitamos esa estatura del varón perfecto, pero necesitamos saber cómo llegamos a ella. Ya el Señor nos está diciendo a través de las Escrituras. Tenemos que meternos, tenemos que leer bastante las Escrituras. ¿Qué es lo que hacen las Escrituras? Colosenses 3:10 nos dice que nos va renovando. Hay una renovación en nosotros. Vamos dejando ese hombre viejo, ese hombre pecaminoso, y lo vamos renovando y va entrando esa estatura. La estatura de Cristo va entrando. Como quien dice, veíamos ahora la estatura y llegamos en cero. Llegamos a los caminos del Señor en cero y vamos creciendo, vamos creciendo. Las Escrituras van haciendo este trabajo en nosotros. O sea, las Escrituras que son Jesucristo. Jesucristo es el que hace este trabajo en nosotros. ¿Qué tanto vamos creciendo a medida que la palabra nos va renovando, a medida que la palabra va entrando en nosotros? Sigamos viendo qué más nos dice el Señor. ¿Por qué dice que el conocimiento pleno? Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 6. Aquí no habla del conocimiento, ¿cierto? No está hablando del conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Vamos a ver qué dice la Escritura. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Listo. Tenemos que conocer a Jesucristo, pero Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, porque dice que para no pecar tenemos que conocer a Cristo. Hoy nos vamos a dar cuenta que es conocer a Cristo, porque bueno, ¿y cómo hago para conocer a Cristo? Eso es lo que necesitamos saber para no pecar, para lo que decíamos acá arriba. La estatura del varón perfecto es no pecar. Para que cada día pequemos menos, necesitamos conocer a Cristo, irlo conociendo, y Cristo nos va renovando. Está la palabra, toda está amarrada, está enlabonada. La palabra no puede contradecirse en nada, siempre va a estar enlabonada, siempre va a estar atada. No podemos hablar de un versículo y en otro versículo vamos a contradecirnos. No puede ocurrir eso. Aquí la palabra está totalmente amarrada. Vamos al libro, vamos a Salmos, para que veamos más o menos en Salmos nos va a hablar más o menos cómo es el proceso y qué nos dice el Señor. En Salmos capítulo 119, versículo, vamos a leerlo del 9 al 15. Vamos a leer versículo por versículo. Del 9 al 15, leamos el 9. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las Salmo destruiré. 119, capítulo 119, versículo 9. Salmos. No estamos aquí. Eso. Perdón. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Al 9, ¿no? Solamente el 9. Ajá. Listo. Vamos a leer versículo por versículo. 9, 10 y vamos a ir explicando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra. Eso es el limpiar el camino, eso es limpiar el corazón, eso es lo que realmente dice la palabra del Señor. Por eso el Señor a los apóstoles se les dijo, Juan 15:3, vamos a ver, ¿qué tiene que ver con esto? Juan
15:3. Con guardar la palabra, ahí vamos limpiando el camino. Guardar la palabra, obedecer la palabra. Aquí no es guardar la palabra en un maletín, guardar la Biblia en un maletín o en el bolsillo, no. Guardar la palabra es obedecer la palabra. Debemos obedecer la palabra para poder limpiar el camino. Vamos a ver qué le dijo el Señor a los apóstoles cuando ya los dejó listos, cuando Él ya iba a ser levantado, a ser transformado. ¿Qué les dijo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. El Señor les dijo a los apóstoles, ustedes ya están limpios por todo lo que yo les he dicho, mejor dicho, lo que Él hablaba era la palabra de Dios, porque Él es Dios, Jesucristo es Dios. Entonces todo lo que Él les dijo, lo que Él les enseñó, esa es la palabra de Dios, eso fue que los limpió a ellos. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a obedecer. Estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los 12 apóstoles, esos eran discípulos, obedecían. El único que se perdió fue aquel hijo de perdición, dice la palabra del Señor. Los otros obedecían al Señor, seguían al Señor por donde fuera. Leamos el 10. ¿Qué dice el 10? Ya sabemos que es a través de la palabra y sabemos que Él nos va renovando, Jesucristo nos va renovando la palabra, nos va renovando a medida que vamos creyendo. ¿Qué dice? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Amén. Con todo tu corazón, está hablando de un corazón. Hoy nos vamos a dar cuenta por qué un corazón, por qué está hablando del corazón. ¿Por qué está hablando del corazón? Vamos a ver ¿de qué se trata cuando dice con todo tu corazón te he buscado? Vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. ¿De qué se trata lo del corazón? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? De que con todo mi corazón te he buscado. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, que lo busquemos de corazón, pero a veces creemos que es decirle, Señor, yo te amo, Señor. Le decimos expresiones como esa, pero un corazón dispuesto para el Señor es este. ¿Quién viera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a aquellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. El Señor está diciendo, ¿cuál es el corazón dispuesto para Él? El que está realmente se pone en las manos del Señor. ¿Para qué? Para obedecer su mandamiento y para que a los hijos les vaya bien. Recuerden que las maldiciones generacionales a través de nuestro pecado van bajando las maldiciones. Entonces, si ponemos nuestro corazón verdaderamente en la mano del Señor, que es obedeciendo la palabra de Dios, les va a ir bien a los que vienen detrás de nosotros, a nuestras postreras generaciones. Eso es lo que es un corazón. Aquí ya me está diciendo por qué la palabra del Señor. Ahí está, resumiendo el Salmo 119, lo que realmente hace la palabra del Señor en nosotros, lo que hace Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo en nosotros? Y Cristo es la palabra de Dios. Le damos el 11. ¿Qué dice el 11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? En mi corazón he guardado, como quien dice, en el corazón, del corazón depende si pecamos o no. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Eso lo hemos visto en otros videos que ustedes han tenido allá, palabras que hemos compartido aquí, pero vamos otra vez a tocarlo. Vamos a Mateo 15:19, leámoslo nuevamente, después leemos el 5:28 y redondeamos con Mateo 12, 34 y 35. Por aquí está hablando del corazón, necesitamos guardar estos dichos en el corazón para no pecar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando... No, Mateo. Mateo 15:19. Ajá. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Del corazón nace el pecado y nosotros queremos no pecar. Por eso tenemos que guardar la palabra para no pecar, porque en el corazón nace el pecado, porque en el corazón nace la obediencia. En el corazón nace la obediencia. ¿Cuándo? Cuando entra la palabra en el corazón, que es lo que se llama fe, palabra en el corazón. Entonces allí nace la obediencia. Pero cuando no tenemos palabra de Dios y no palabra del enemigo, de nosotros va a salir desobediencia, porque en nuestro corazón hay desobediencia. Vamos a ratificarlo con un ejemplo. Le damos el 5:28 de Mateo. Estamos en Mateo todavía. Todos estos tres vamos a leerlos de Mateo.
Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Ahí, como quien dice, no es cuando consumamos el pecado con las obras, sino en el corazón que nace el pecado, nace la desobediencia en el corazón. Somos adúlteros desde el corazón, no cuando estoy con una mujer que no es mi esposa, no. Desde que yo la codicio a otra, siendo yo casado, ya estoy en adulterio, dice la palabra del Señor, porque en el corazón nace el pecado. Ratifiquémoslo con Mateo 12, versículos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén. De lo que haya en el corazón, así son las obras. Eso es lo que está diciendo ahí. Si en el corazón tengo la palabra de Dios, va a salir obediencia. Comienza la obediencia en el corazón. Necesitamos, por eso, meternos, sumergirnos en las Escrituras, para que las Escrituras puedan llegar a nuestro corazón. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Recuerden, lo veíamos en 2 Corintios, allá lo pueden ver, 2 Corintios 3:3, dice que el Espíritu Santo es el que escribe la palabra en el corazón. Cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros nos esforzamos, allí hace la obra el Señor. Estamos viendo cómo se debe hacer para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Si la alcanzamos o no, en el video anterior veíamos en el amor que no podemos tener la estatura completa del varón perfecto, pero el Señor nos manda a buscarla, que cada día estemos más cerca de ella, para que cuando seamos arrebatados o seamos resucitados, los muertos en Cristo, entonces allí vamos a ser transformados, allí vamos a tener la estatura del varón perfecto. Sigamos leyendo, leamos el 12. Estamos en Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Vuelvan a repetir. ¿Por qué me dice? Léanlo otra vez. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Listo. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitamos la estatura, necesitamos la palabra del Señor, necesitamos que Él nos la enseñe. ¿Cómo nos la enseña? A través del Espíritu Santo, el que nos da entendimiento. Es el que trae revelación a nuestra vida. Y hoy nos vamos a dar cuenta a medida cómo adquirimos un alto grado de revelación. Hoy nos vamos a dar cuenta cómo adquirimos ese alto grado de revelación. Porque muchas veces leemos y leemos. Habrán personas que leen, han leído la Biblia pues 10, 15 veces y no tienen revelación. Y hoy vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué no tienen el entendimiento de la palabra? O porque algunos que no la han leído completamente tienen más revelación. Hoy nos vamos a dar cuenta, pero vamos a ratificar con Mateo 5, 17. Era lo que dice la palabra en Mateo, capítulo 5, versículo 17. Sí, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Listo. Necesitamos conocer los estatutos para poder cumplir. Necesitamos obedecer para poder crecer. Necesitamos obedecer para alcanzar la estatura del varón perfecto, para no pecar. El obedecer es no pecar. El Señor a eso vino a dar ejemplo. Jesucristo, la mejor enseñanza es el ejemplo. Y eso es lo que vino Jesucristo. Dice, yo no vine a abrogar. En otras versiones dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y ese fue lo que Él nos dejó. Ese fue el camino que Él nos dejó marcado. Que Él fue cumpliendo la ley completamente. Ese fue el camino que Él nos dejó marcado. Eso es lo que está diciendo allí. Él no vino a abrogar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en Salmos, que nos enseña los estatutos, porque necesitamos, para poder crecer, necesitamos obedecer. Si no me quedo con un solo versículo, la estatura mía, la autoridad mía va a ser pequeña todavía. No voy a alcanzar una estatura, la plenitud de Cristo, con un versículo de la Biblia. Necesito toda la Biblia que haga la estatura del varón perfecto, pero en mi corazón, como estamos viendo aquí. Veamos también en Juan 8:12. Aquí estamos hablando que Él vino marcando un camino. ¿Cuál fue el camino? Cuando fue obedeciendo. Yo no vine a abolir, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces le damos Juan, capítulo 8, versículo 12, donde Él ratifica lo que yo estoy diciendo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Listo, Él es la luz, Él es el que va alumbrando el camino, pero vamos a ver cuál es el camino. Le vamos a ir, aparte de ese, vamos a leer 14:6, Juan 14:6. Está hablando de la luz, Él es la luz del mundo. Él es el que viene a dar luz en medio de las tinieblas. Él viene a mostrar el camino, a dejar ver el camino. Pero ¿cuál es ese camino? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, Ajá. yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. Pero dice que ese camino, pues, Jesucristo es el camino, ¿cuál? A medida que Él fue cumpliendo la palabra del Señor, a medida que Él fue cumpliendo la ley, los profetas, dice, Él no vino a abrogarla, no vino a abolirla, sino a cumplirla. Este fue el camino que fue marcando de ejemplo, que la mejor enseñanza es el ejemplo. Si yo le voy a enseñar a mis hijos a que no fume, yo tengo que darle ejemplo y no fumar yo. No puedo decirle a mis hijos, debe fumar cuando yo fumo. El Señor y exactamente eso hizo. Vino y cumplió la ley y dijo, cúmplanla. Yo ya lo hice. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Ese es el camino. Vino a cumplir la palabra. No es, algunos dicen, no, es que esa es la ley. No, pero es que en la gracia también se cumple de una manera diferente. Ahora lo vamos a ver. Más adelante vamos a tocar este pedacito donde muchos dicen, no, es que esto es legalista. No sabemos ni qué es legalismo. Legalismo es cuando cumplimos, hacemos lo que el Señor nos dice, pero a la manera de nosotros. En la ley había que cumplir la ley como fuera, toda. Si no cumplía toda la ley, no había salvación. Pero ahorita el Señor nos dice que tenemos que cumplir la ley igualmente, pero por medio del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver. Pero cuando queremos cumplir la ley a la manera de nosotros, a la manera nuestra, eso es lo que se llama legalismo. Hemos confundido los términos, ¿qué es legalismo? Y creemos que el legalismo es aquel que dice, hay que cumplir la ley. No, a la ley hay que cumplirla, amigo. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir? No, es que la ley ahora en la gracia es diferente, entonces muéstramela, porque yo no en la Biblia yo no he visto los mandamientos en la gracia. Los mandamientos de la gracia son los mismos de la ley, los que pasa es que los cumplimos en la gracia está teniendo el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras a través de un versículo. Leamos Salmos 119, 27. Salmos. Ahí estamos en Salmos. No perdamos Salmos, ¿no? Estamos en 119, pasemos al 27. Salmos 119, 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Listo, el camino de los mandamientos, ahí está diciendo, ese es el camino. Ese es el camino de los mandamientos. Ese es el camino, pero hay que cumplirlo, pero ¿de qué forma? Lo vamos a ver ahora. Porque anteriormente cumplía de una forma y hoy estamos en la gracia, se cumple de una manera diferente, pero se cumple. Hay que cumplirlo. Ese es el camino. Ese es el camino de los mandamientos. Le damos el 13, 14 y 15. De una vez, estamos en Salmos 119, vamos en el 13, le damos el 13, 14 y 15, pero para. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Listo, está redondeando la idea de lo que estamos hablando. Ahí está finiquitando lo que estamos diciendo, el testimonio, los testimonios, el cumplimiento de la ley, eso es lo que está hablando. Está hablando de los mandamientos. ¿Por qué? Vámonos a Salmo 29.2. Salmo 29.2. Por eso el Señor... Salmo 1.2. 29.2 habla de la santidad. Salmo 1.2 dice que meditaré en tu palabra. Eso es lo que nos manda el Señor. ¿Cuándo meditaré en su palabra? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Por eso debemos permanecer allí todo el tiempo. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Listo. Está hablando de la ley. Y está hablando de meditar en ella de día y de noche. Por eso debemos permanecer en la palabra, cada día escudriñar, cada día abundar en ella. Eso es lo que nos manda el Señor.
Colosenses 3:16 nos habla de eso, Juan 5:39, de escudriñar las escrituras, porque es que ahí es donde está el crecimiento nuestro, ahí parte el crecimiento nuestro, lo veíamos en el video del amor, algo parecido era. Entonces estamos hablando de cómo va haciendo este proceso a través de las escrituras. Vea todo lo que está diciendo la palabra del Señor, nos va llevando a eso. Vámonos a Romanos 10:4, aquí hay algo bien profundo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Aquí hay algo bien profundo, ojalá lo podamos entender. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice que el fin de la ley, algunos entienden esto mal, el fin de la ley es Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. El fin de la ley, pero ¿creen que es que la ley ya terminó? ¿Creen que la ley hasta ahí llegó? No, ahí lo que está diciendo es que la ley, el objetivo de la ley es llevarme a Cristo. Que podamos entender que en mi fuerza yo no soy capaz y que necesito a Jesucristo en mi vida. Eso es que, ese es el fin de la ley, no que terminó la ley, que la ley ya no hay que cumplir, entonces estamos en la gracia y vivimos como queremos. Estamos equivocados. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a tener la estatura del varón perfecto? ¿Cómo vamos a no pecar? Si vamos a vivir como nosotros queremos. El referente de nosotros siempre va a ser la ley. Van a ser los mandamientos del Señor, todos sus mandatos. Toda la ley está en los 10 mandamientos, está resumida en los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos están resumidos en los 2 grandes mandamientos, dice la palabra del Señor. Estamos dependiendo de ella y en ella tenemos que caminar. ¿Qué es lo que está diciendo? El fin de la ley, el objetivo de la ley es llevarme a que se manifieste Jesucristo. Eso es lo que ocurre en nuestra vida. Como quien dice, yo debo hacer algo porque la ley es letra, la ley es carne, y la gracia es tener el Espíritu Santo. Cristo viene con el Espíritu Santo. Después de Cristo dice, os enviaré otro consolador. Dice, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo, porque va a venir el Espíritu Santo, que es el ayudador, el que nos va a ayudar a cumplir la ley que en la carne no podemos. Porque la palabra del Señor dice que la ley no la podemos cumplir en la carne. Pero es necesaria la manifestación es necesario hacerlo en la carne para que manifieste Cristo, como es necesario un esfuerzo en la carne para que Cristo pueda venir a nuestra vida. Eso es lo que hoy se está cumpliendo igualmente eso, el fin de la ley es Cristo. Tenemos que hacer algo en nosotros, vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a Josué 1, 7 y 8. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a ratificar lo que yo estoy diciendo en este momento. El Señor nos manda aquí a que nos esforcemos. Vamos a ver.